Bienvenidos a la revisión de la agenda económica PM de este jueves acá en CNN Chile, que como se van a imaginar tiene un solo tema, que fue el único que hubo en la economía mundial y la chilena. Todas las reacciones a la decisión de Donald Trump de aplicar aranceles a prácticamente todo el mundo, incluyendo el 10% a nuestro país. Y la principal reacción fue en las bolsas. Nosotros se los adelantamos en la agenda económica de ayer y de hoy en la mañana. Y lo demuestra lo que pasó sobre todo en Wall Street. Fíjense cómo se desplomaron los principales índices bursátiles del mundo. Partimos revisando la acción en Nueva York de este jueves 3 de abril. El Standard & Poor's bajó 4,84%, el Dow Jones Industrial 3,98% y el Nasdaq, que incluye a las tecnológicas, fue la que más se desplomó, 5,41%. ¿Por qué? Porque tiene gran parte de sus insumos que vienen de Asia y de China, y que fue el país que se le aplicó el mayor arancel dentro de las grandes potencias. Eso explica lo que sucedió hoy. Esto se adelantó antes en Europa, donde por uso horario cierran las bolsas más temprano, pero con resultados bastante similares. El FTSE de Londres, 1,55%, el DAX de Frankfurt, 3%, prácticamente lo mismo que el CAC de París. ¿Y qué pasó en nuestra región, en Brasil y en Chile? Lo contrario. No es que hayan subido mucho tampoco, pero el IPSA de Santiago avanzó 0,27%, mientras que el Bovespa en Sao Paulo apenas cayó 4%, una muestra de que al menos a estos países se le aplicó el mínimo de 10%, pero igual hay un impacto que está todavía por dilucidarse y que vamos a analizar más adelante en el programa. ¿Y qué pasó con el dólar? Uno pudo haber anticipado que podía subir como activo de refugio, pero no, el dólar cerró a la baja, reflejando que estas medidas pueden provocar una recesión o al menos una fuerte disminución en la actividad económica de Estados Unidos, lo que es el correlato del peso de su moneda. En el ámbito local, el dólar peso logró aguantar muy bien los 950 y vemos correcciones el día de hoy hasta 945. Es posible que si la tendencia continúa, podría arrastrar hasta los 940, a pesar de que el cobre el día de hoy llegó a bajar más de 2,5%, perdiendo la fuerte barrera de los $5 la libra. Este jueves se desarrolló el Patrimore Summit y sus clientes tenían una pregunta simple, general, pero a la vez difícil de contestar. ¿Qué hago con mis inversiones? ¿Muevo mis ahorros? ¿Los llevo de un activo a otro? Bueno, Natalia Muñoz estuvo en este seminario, habló con expertos de distintos países y la recomendación es una sola. Calma, no tomen decisiones apresuradas. Jueves negro en las bolsas mundiales. Las mayores acciones del mundo y los inversionistas reaccionaron inmediatamente tras el Día de la Liberación. Los flujos de dinero se refugian ante el temor y la incertidumbre. No sobrereaccione, no intente hacer demasiado, no anticipe lo que sucederá, no escuche a los macroeconomistas porque ese no será el objetivo final. Decida con qué se siente cómodo en términos de asumir riesgos y no viva al día. No vea en cierto sentido. Aléjese de las noticias financieras, aléjese de los expertos. Haga sus inversiones. Vuelva a hacer lo que hace con su vida normal. Palabras del experto mundial Aswath Damodaran en el Patrimore Summit realizado en nuestro país, día después del terremoto financiero que dejó el presidente de Estados Unidos con los aranceles. Por su parte, la Bolsa de Santiago se desacupló de la tendencia mundial y repuntó. Todo esto puede ser una caída momentánea para después volver a recuperarse los mercados, que obviamente están respondiendo a que eventualmente se puede venir una recesión en Estados Unidos, pero hay algo que viene interesante, que hoy día precisamente después de este anuncio el dólar no sube, cosa que en otras ocasiones sí pasaba. El dólar se está manteniendo algo más controlado. Y eso quiere decir que de todas formas igual, a pesar de estos aranceles, Chile está de cierta manera algo protegido. Cautela recomiendan los expertos para los que están preocupados por sus ahorros. En un panorama incierto hay que tener claro en qué instrumentos invertir. Si una persona tiene diferentes estrategias de inversión y van asociadas a lo que verdaderamente quieren, que son finalmente sus metas, ahorrar, pagar la universidad de los niños, la jubilación, quizás conjuntar plata para un pie, no deberían ser tan importantes estos vaivenes, particularmente porque si están bien asociadas
sus estrategias con sus metas. Y hay muchas alternativas de instrumentos de inversión que hoy día nos pueden proteger de un escenario quizás más complejo. Y en ese sentido, las tasas de interés que subieron en los últimos años han tenido a una clase de activos muy noble, como es la renta fija, de una manera bastante adecuada para disminuir los riesgos en cualquier cartera de inversión. Y eso por lo menos es algo que nosotros hemos utilizado mucho en el último tiempo para bajar los niveles de riesgo de una inversión. Es que Chile quedó en la parte más baja de los aranceles. Por su parte, el dólar cayó este jueves. Un factor positivo es que el cobre ha quedado exento de esta ronda de impuestos. Lo que conocimos ayer desde el punto de vista de los aranceles nos deja en una posición relativa, y al final siempre lo importante es lo relativo, un poco mejor. Aquí tenemos el cliente rico que se llama Estados Unidos, que tiene sus productos de diferentes partes del mundo, y en términos comparativos, nosotros como proveedor de Estados Unidos somos del grupo de los baratos, por decirlo. Pero los economistas están expectantes a las medidas de represalia contra Estados Unidos y el eventual impacto negativo en la economía mundial, que por supuesto afectará a Chile. El ideal es que ojalá el comercio mundial no se retraiga, porque yo creo que el problema no se va a ver directamente entre Estados Unidos y Chile, sino se va a ver en el comercio del mundo. Y mi preocupación es que esa guerra de aranceles que comienza ahora, pues no sabemos cómo van a responder los demás, haga que el comercio mundial comience a succionarse, comience a retraerse más pequeño. Y eso afecta a Chile también. Chile siempre ha tenido el problema de ser una economía pequeña, una economía de nicho, altamente dependiente de los precios de las materias primas. Esto ha sido así desde que existe. Y esto, una recesión global, no es bueno para los precios de las materias primas. Desde esa perspectiva, por eso dije que lo que parece un problema para Estados Unidos en términos de recesión es una recesión para el mundo. Eventual escenario mundial que ya estaba previsto en su mayoría. Instrumentos como la renta fija pueden ser una buena opción para los ahorros, siendo el principal consejo de los expertos no sobrereaccionar. Una firma que sin duda tuvo que responder muchas preguntas de sus clientes, y me refiero al mayor administrador de fondos en el mundo. Está con nosotros acá en Agenda Económica, me refiero a BlackRock y a Axel Christensen, el director de estrategia para América Latina, a quien vemos en pantalla. Axel, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias a usted, Nicolás, por la invitación. Axel, muy simple mi primera pregunta. ¿Qué le comentaban a sus clientes cuando les preguntaban su impresión respecto a lo que vimos ayer y también lo que hay que tomar como curso de acción? Bueno, primero, Nicolás, entender que esto es un primer paso de una evolución que va a tener varias etapas hacia adelante, por lo tanto no tomar ninguna decisión abrupta, porque como bien señalaba en la nota, vienen quizás algún tipo de medida por parte de los países afectados, sobre todo los con aranceles más altos. Hay que ver también cuál vaya a ser el impacto acá en los Estados Unidos sobre la inflación y eventualmente sobre la actividad. Y en ese proceso los precios de los activos financieros, los bonos, las acciones se van a ir acomodando. Y algunas de ellas quizás reflejen una perspectiva que no es tan negativa como lo que se ve inicialmente. Y habrán otras que se ajusten en función de quizás tener una mirada más amplia, Nicolás. Quizás no reaccionar si estuve en la parte más alta o más baja de la lista de los aranceles, sino que comprender cuál puede ser el efecto de una economía global que se pueda ver afectada en su crecimiento, en su inflación y en su comercio a nivel general. Así que la instrucción, la recomendación, Nicolás, es esperar hasta que tengamos un poco más de claridad, y eso va a tomar algún tiempo. A juicio tuyo, entonces, ¿por qué la bolsa de Nueva York y también las europeas reaccionaron tan a la baja si lo que comunicó Donald Trump era algo que eventualmente estaba internalizado? Quizás puedan diferenciar las magnitudes, pero no fue una sorpresa. ¿Por qué crees tú lo que vimos hoy con caída de casi 6% en el Nasdaq? Sí, efectivamente, si bien esto no es una sorpresa en cuanto a que se sabía, incluso con fecha, ¿no? El anuncio de estos aranceles, la magnitud y la extensión, Nicolás, sí tienen algunas cuotas de sorpresa. En primer lugar, este arancel mínimo del 10%, que de alguna manera, dejó de lado este análisis de reciprocidad. Un buen ejemplo es el propio Chile, que no tiene aranceles o productos importados de Estados Unidos. De hecho, Chile tiene un déficit, es decir,
le vendemos menos a Estados Unidos que Estados Unidos nos vende como país, y así todo se fue, digamos, incluido en la lista de este arancel del 10%. Y asimismo, el hecho de que estos aranceles que se aplicaron en mayor medida a otros países sean sumatorios, o sea, se agregan a los que ya existían, nos llevó a una situación que superaba una primera perspectiva, Nicolás, de que los anuncios iban a ser más moderados. Así que es un mercado que está ajustando los precios de algo que sabía que venía, pero una magnitud mayor por el momento de lo que inicialmente se esperaba. El dólar cayó frente a prácticamente todas las monedas. Fue también lo que sucedió acá en Chile. Eso refleja el impacto que puede tener estas decisiones en la economía de Estados Unidos. Algunos hablan de recesión, al menos de un enfriamiento muy fuerte y también de bastante inflación. Así es. Si uno mira la evolución del dólar hoy y cómo se movieron también las tasas de interés, sobre todo las de mayor plazo acá en Estados Unidos, ambos indicadores apuntan a un riesgo de que la economía de Estados Unidos pueda caer en recesión, un riesgo que ha aumentado después de estos anuncios. Ahora, al mismo tiempo aparece la amenaza de la inflación en medida que estos aranceles se empiezan a trasladar a los precios de los bienes y sobre todo, digamos, de artículos que son de alta demanda, que tienen componentes extranjeros, muchos de ellos de países asiáticos que vieron incrementos arancelarios importantes. Pero creo que es importante, Nicolás, al mismo tiempo, entender que junto con los anuncios que hizo el presidente Trump ayer, hizo también una advertencia de que podían estos aranceles cambiar, subir frente a aquellos países que tomen medidas, digamos, retaliatorias, pero al mismo tiempo abrió la posibilidad de revisarlos a la baja si es que, digamos, los países que estaban afectos cumplían una cierta digamos, orden de condiciones, que no enumera específicamente, pero abre la puerta, y por eso es que digo que no hay que necesariamente ver lo que se anuncia ayer como algo escrito en piedra, sino que puede ser muy dinámico y en ese proceso los activos financieros como el dólar y las tasas de interés se irán acomodando en la medida que sepamos en mayor detalle si es que puedan ir ajustándose, esperemos, a la baja y evitar esa recesión que hoy día los indicadores pudiesen estar adelantando. La opinión de BlackRock es muy importante. Ustedes son los mayores administradores de fondos en el mundo. Sus clientes son fondos de pensión, inversionistas institucionales de todo el planeta. Larry Fink, su CEO, siempre está entregando su visión respecto a los hechos más importantes. Respecto a eso, y quizás no tu opinión en particular, sino que la que ha manifestado BlackRock respecto a este actuar de Donald Trump, porque se ve que no adopta un plan que haya estado muy estrictamente diseñado, sino que es decisiones que, si bien pueden haber sido anunciadas, tienen mucho que ver con ímpetu. Tú mismo lo decías, anunciamos esto para todo el mundo, pero ojo, podemos echar pie atrás. Mucha incertidumbre. Entonces te quiero preguntar sobre esta forma de gobernar al menos la economía de Donald Trump. Yo creo que, Nicolás, que digamos, en las decisiones de inversión es difícil e incluso no recomendable dejarse dirigir por las decisiones del momento, sobre todo las decisiones políticas. Por lo general, los horizontes de inversión de muchos de nosotros se extienden más allá de cualquier periodo. Y esto, sobre todo los que hemos invertido en mercados emergentes, en América Latina, en Asia emergente, es una lección que aprendimos ya hace mucho tiempo. Y en ese sentido, un poco lo que hemos venido recomendando es no perder de vista cuáles son las oportunidades. Yo entiendo, creo que todos podemos entender y digamos, comprobar que la situación actual para la inversión es difícil, hay mucha incertidumbre, pero al mismo tiempo es posible identificar oportunidades de inversión que tienen que ver con los cambios estructurales, inteligencia artificial, transición energética, que siguen siendo, digamos, un atractivo muy importante. Así que creo que más allá de los anuncios que pueda haber visto ayer, de cualquier tipo de reacción que esto pueda generar, que pueda generar mucho ruido, mucha incertidumbre, Nicolás, digamos, dando vuelta al dicho popular, en vez de preocuparse, digamos, de la tormenta, tratemos de ver la calma que viene después y creemos que hay oportunidades de inversión. Nuestro gerente general, nuestro chairman que tú mencionabas, Larry Fink, acaba
de publicar una carta que hace referencia precisamente a cómo los mercados de capitales, los mercados de inversión en infraestructura, en compañías que no están abiertas a la bolsa, son elementos que nos ayudan precisamente a hacer frente a momentos inciertos como ahora. Axel Christensen, director de estrategia para América Latina de BlackRock, muchas gracias por este contacto con Agenda Económica en estos momentos donde lo que precisamente necesitan los inversionistas, tanto grandes como también pequeños como las personas comunes y corrientes, es recomendaciones y en esta es bastante clara. Calma, menos estómago, más cabeza para pensar las inversiones. Que estén muy bien, un abrazo. Gracias a ustedes, Nicolás, y hasta la próxima. Hacemos la pausa y al regreso le mostramos algunas reacciones de líderes mundiales, también lo que opinó el presidente Boric desde India y además la preocupación latente que hay en todos los sectores productivos de nuestro país por este arancel de 10%. Ya volvemos. Todo el mundo político reaccionó a lo decidido por Donald Trump. Veamos qué fue lo que opinaron en la Unión Europea, en China y también el presidente Boric desde India. El anuncio del presidente Trump de imponer aranceles universales a todo el mundo, incluida la Unión Europea, supone un duro golpe para la economía mundial. Lamento profundamente esta decisión. Seamos conscientes de las enormes consecuencias. La economía mundial sufrirá enormemente, la incertidumbre se disparará y desencadenará un mayor proteccionismo. Las consecuencias serán nefastas para millones de personas en todo el mundo, incluyendo a los países más vulnerables, que ahora están sujetos a algunos de los aranceles estadounidenses más altos. Esto es lo contrario de lo que queríamos lograr. Con el pretexto de la reciprocidad, Estados Unidos ha impuesto aranceles a productos exportados a Estados Unidos desde numerosos países, incluida China, lo que viola gravemente las normas de la Organización Mundial del Comercio. China ha insistido repetidamente en que no hay ganadores en las guerras comerciales ni arancelarias y que el proteccionismo no tiene salida. China insta a Estados Unidos a corregir sus prácticas erróneas y a negociar con países de todo el mundo, incluida China, para resolver las diferencias comerciales de forma equitativa, respetuosa y mutuamente beneficiosa. Quiero decir como presidente de la República de Chile que lamento esta medida unilateral y que tenemos a todos nuestros equipos trabajando para analizar las consecuencias de esta medida, que como señalaba anteriormente afecta a 97 países y por tanto, y espero que quede claro también para la política interna, porque en estos temas debemos estar en Chile todos unidos y no buscando diferencias pequeñas, no es una medida que esté particularmente dirigida hacia Chile. De hecho, como ustedes han visto, los aranceles impuestos a nuestro país son del rango más bajo, del 10%. Lo comentaba nuestro amigo Amit Lohani a propósito de los aranceles impuestos a India, la Unión Europea u otros países que se han visto particularmente perjudicados. Los aranceles no van a ser en un par de meses o en un semestre. Parten el sábado, ahora, en 2 días más. Y los productos chilenos, excepto el cobre y madera, van a pagar 10%. Esto tiene preocupados a todos los sectores productivos del país. A partir de mañana, Estados Unidos implementará aranceles recíprocos a otras naciones. De esa forma, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba aranceles de 10% para todo el mundo, en lo que denominó como Día de la Liberación. Algunos países se verán afectados por aranceles incluso mayores, pero en el caso de Chile, rige ese 10%. Lamentamos profundamente estas medidas. Chile no va a perder competitividad respecto de otros países que abastecen al mercado norteamericano. De hecho, el que países competidores de Chile queden sujetos a un arancel mayor nos puede permitir aumentar nuestra participación en las compras de Estados Unidos en el corto plazo. En la instancia o el espacio que tenemos para discutir, negociar con Estados Unidos ya existe dentro del TLC y por lo tanto no es necesario que Chile esté aplicando medidas de presión hacia Estados Unidos. Se trata de aranceles generalizados. Hay algunos productos que no se verían afectados por la medida. Tal es el caso de la madera y también el cobre, el principal producto de exportación chileno hacia Estados Unidos. Hemos construido a lo largo de muchos años
una relación comercial confiable, una relación comercial de beneficio mutuo, y el hecho de que no se toquen los aranceles para el caso de Chile es una buena noticia. Desde distintos sectores productivos del país han mostrado preocupación por el anuncio de Estados Unidos, al igual que el empresariado. Nuestra posición relativa no empeora, pero sí pierde por la tarifa de 10%, que obliga a ser más competitivo, por posibles barreras en otras economías, por la inestabilidad de los mercados y el frenazo global. Esta no es una buena noticia para el país ni para la economía. Finalmente, guerras arancelarias traen repercusiones no solo a los mercados, sino finalmente a los consumidores. Por ende, Chile, siendo una economía pequeña, abierta al mundo, se ha anticipado. Nosotros tenemos una mesa de trabajo hace ya varios meses. Y es que Estados Unidos es un importante destino para los envíos chilenos. En 2024, las exportaciones hacia ese país totalizaron más de 15.500 millones de dólares, liderado por productos como el cobre, los salmones, las uvas y los neumáticos. Estados Unidos para el salmón representa cerca del 16% de las exportaciones chilenas. Es difícil. Yo creo que estamos evaluando los efectos, pero claramente, si bien es un arancel que es el más bajo que aplicó Estados Unidos, este tipo de medidas generan una distorsión gigantesca en todos los mercados. Desde el sector agrícola no se apresuran en sacar conclusiones sobre el impacto que este arancel tendría en sus productos, pero reconocen que es una mala noticia. Chile tiene una agricultura grande, fuerte, pujante, humana, sustentable, que se defiende muy bien de cualquier medida unilateral que pueda tomar un país. Creemos que esto es malo para la agricultura americana y creemos que también no es una buena noticia para Chile. Es muy preocupante, es lo que decíamos, esto crea tremenda incertidumbre, no sabemos cómo va a reaccionar el resto del mundo, cómo van a reaccionar nuestros otros socios comerciales y esperamos que esto no provoque una escalada. Y es que la preocupación no solo es por el efecto directo que pueden tener los aranceles sobre el consumo de ciertos productos, sino que también de manera indirecta puede generar un efecto negativo en el crecimiento económico global y por lo tanto en el crecimiento de Chile. Buena parte de las oportunidades de crecimiento para Chile vienen de los mercados externos. Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial más importante, por lo tanto, naturalmente esto va a tener un efecto sobre la dinámica o sobre los impulsos externos para nuestro país. Preocupaciones que han levantado tanto expertos como sectores productivos. De hecho, durante esta jornada la CPC sostuvo una reunión con el Ministerio de Hacienda para trabajar una estrategia frente a este nuevo desafío. Habrá que esperar al sábado, día en que entrarán en vigencia las medidas arancelarias, para ver el impacto concreto que tendrán en nuestro país. De esta forma termina la agenda económica PM de este jueves. En las siguientes, por supuesto, que seguiremos abordando el fenómeno mundial que provocó la decisión de Donald Trump de subir aranceles a prácticamente todo el mundo. Aquí ya está, lista Mónica Rincón para CNN Prime.